Bien, dice Jeremías 6:16, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. El buen camino se llama Jesús. Este es el tiempo en el que hagas un alto en tu vida. Tú que estás viendo ahora, haz un alto en tu vida y observa si el camino por el que estás llevando tu vida es el correcto. Si no, este es el momento de regresar a las sendas antiguas. Se llama Jesucristo y Él está esperándote. Basta con que te arrepientas ahora y encontrarás vida eterna en Él. No se despegue de su televisor, regresamos enseguida. Recordamos que para nosotros es muy importante que dejes tus sugerencias, tus preguntas. Para esto te ponemos el correo electrónico tv.hastaalultimodelatierra@yahoo.com.mx. Y recuerde, si tiene algún motivo de oración, háganos saber a nuestro correo electrónico. Esto será sin costo alguno. Y tú que nos estás viendo, si deseas que el programa sea grabado desde tu colonia o en tu calle, solo necesitas hacérnoslo saber a través de los correos. Y amigo pastor y líder que nos estás viendo, recuerda que ponemos a tu disposición este proyecto y puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico. Podemos ir a grabar hasta tu congregación. Recuerda que queremos interactuar con todos nuestros hermanos. Escriban un correo. Estamos viendo la importancia del conocer de dónde viene la sabiduría, de donde somos testimonio, con la que hablamos, con la que actuamos en nuestra vida cotidiana. Vamos a otra parte del conocer la sabiduría. Vamos al libro de Lucas en el capítulo 15 del versículo 11 en adelante. Vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo. Ya hablamos de un hijo que es obediente, que es Isaac. Vamos a hablar ahora de un par de hermanos que van a enseñar mucho acerca de qué tipo de sabiduría es con la que ellos están viviendo su vida. Dice en el versículo 11, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Quiero que notes aquí que el que le pidió la herencia fue uno, pero dice aquí que le repartió la herencia a los 2. Versículo 13. No muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidades. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Dice el 16, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo y ponedle anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, mátenlo y comámoslo y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Observe el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. ¿Qué dice después? Salió por tanto su padre, en el 29, pero respondiendo él
le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Aquí vemos otro tipo de sabiduría. Aún en estos dos hermanos son dos sabidurías distintas. Uno dice que pidió la herencia, pero la herencia se le fue entregado a los dos. ¿Quieren comentar algo o continúo con algo? Gracias. Aquí quiero resaltar el primer punto. Dice que tenía dos hijos y el versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de mi herencia. Pero dice aquí que se la entregó a los dos. No muchos días después el hijo menor juntándolo todo, o sea que duró todavía un buen tiempo, a lo mejor haciendo cuentas con su papá de cuánto tenía para recibir la parte de su herencia. Le quiero marcar algo que era muy doloroso para su padre en este tiempo. Las herencias se pedían cuando el padre había muerto. ¿Usted cómo cree que se sintió su padre cuando le pide la herencia si no ha muerto todavía? Primero, todo lo que poseía lo había hecho el padre, no lo hizo el hijo. No lo hicieron los hijos. Pero están pidiendo una herencia en vida de su padre. Era una falta de respeto, era un insulto, era una ofensa, era así como decir: por mí muerte o no te mueras, a mí dame lo mío. Sí, quiero que trate de entender por favor el punto de lo que significa para un padre escuchar de un hijo: a mí no me interesas tú, a mí me interesa lo que tú tienes. Esta es una sabiduría que, mire, es muy rara, pero eso del amor al dinero es algo terrible. Es muy raro que se vea a alguien que prefiera herencias a los parientes. Yo he sabido de familias que tienen años que no se hablan, o inclusive asesinatos entre ellos por causa de una herencia. Y usted, yo estoy seguro que también sabe de alguien que trae problemas ahora a causa de herencias. Bien, dice en el 14: cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a padecer necesidad. Los hijos comienzan a tener necesidad. Ya no están en la casa del padre, no están bajo el cobijo del padre, vienen las necesidades sobre los hijos. Es en las necesidades, escúchenme. Chavos, escúchenme amigos, es en las necesidades, es en medio de la angustia, es en medio del dolor, es en medio de la enfermedad, es en medio de la situación difícil, cuando tú te das cuenta que hay necesidad de estar en la casa de tu padre. Dije en la casa de tu padre, bajo el cobijo del padre, bajo el cobijo, bajo la unción de tu padre. Dice en el 16: y deseaba llenarse el estómago de lo que comían los cerdos. Y mire que dice aquí que ni eso le daban. Las algarrobas eran un alimento para cerdos y él deseaba comer la comida de los cerdos. Ahorita no dan algarrobas a los cerdos, ahorita le dan desperdicios. Pero imagínese usted que llegaras al punto de tener que meterte a un chiquero y desear los desperdicios de un puerco, de un cerdo. Ve la condición tan lamentable a la que se puede llegar cuando te sales de la cobertura del cobijo del Padre, hasta llegar a desear desperdicios que son para los cerdos.